Uno de los capítulos más curiosos que hay en el libro de Ingeniería Forense, mi nuevo libro, que es el manual del curso de Ingeniería Forense, se refiere a las fuentes de información. Claro, ¿de dónde conseguimos la información para hacer una investigación? Tú tienes un evento no deseado, tienes un accidente, un siniestro, una avería, tienes un funcionamiento normal. ¿De dónde conseguir la información? ¿Cómo es la información que tú necesitas para elaborar tu informe? Bueno, pues primero es un documental, necesitas pedir toda una serie de documentos. ¿Qué documentos son esos? Bueno, pues os podéis imaginar que son muchos. Cuando tienes que evaluar un evento no deseado, pues tendrás que pedir pues, qué partes de trabajo ha habido, tendrás que pedir qué informes han hecho otros, tendrás que pedir qué mantenimientos se han seguido en ese, mantenimientos preventivos o predictivos se han seguido en ese equipo, qué correctivos ha tenido ese equipo. Tendrás que preguntar, tendrás que conseguir informes sobre análisis de aceites, por ejemplo, o inspecciones que se hayan hecho. Cualquier documento relevante, pues tendrás que incluirlo. ¿Qué otras informaciones vamos a tener? Los testimonios. Muy importantes son los testimonios. Resulta que aprendes enseguida que los testimonios nadie te cuenta lo que le condena, nadie te cuenta lo que le inculpa. Entonces los testimonios se convierten en una fuente de información muy valiosa, pero peligrosa. Tienes que tener cuidado, lo tienes que analizar muy bien, utilizando técnicas que se llaman de psicología del testimonio, que aquí detallamos cómo son esas técnicas. Hablamos un poco de cómo son esas técnicas. Pero después tenemos otra fuente de información muy valiosa, que es la inspección in situ. Nosotros nos desplazamos hasta el sitio, necesitamos ver qué es lo que ha ocurrido, hacernos una idea de cómo es el escenario que tenemos que investigar y recabar datos en el escenario. Eso es una recabación lenta, es decir, tenemos que ir muy cuidadosamente, pues fijando la escena y viendo cómo son las posiciones relativas, cómo son de los diferentes elementos, qué elementos hay en situaciones que no deberían estar así, qué elementos hay dañados, qué hechos nos llaman la atención. Muchas de esas cosas tú no las ves, no las aprecias viendo simplemente documentos, necesitas ver la escena. Pero hay una fuente de información muy valiosa, que son los registros informáticos, las cámaras de vigilancia o los registros que se almacenan en sistemas de control. Todo eso también lo analizamos y con todas esas fuentes de información empezamos a elaborar nuestras hipótesis. Pero el detalle de cómo son las fuentes de información y cómo hay que trabajar con las fuentes de información es algo que veremos en uno de los capítulos más interesantes, el capítulo 3 de este manual, en el que detallamos a lo largo de un montón de páginas cómo hay que tratar la información y qué hay que hacer con la información y cómo se recaba la información necesaria para hacer una investigación. Manual de Ingeniería Forense, un manual imprescindible si quieres conocer más, quieres aprender sobre cómo se analizan fallos en tu instalación o cómo se hacen las determinaciones periciales cuando quieres trabajar como perito, cuando hay un conflicto y tienes que actuar en ese conflicto como experto.